Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y como siempre, antes de entrar a nuestro estudio, vamos a pedirle al Señor en oración que nos enseñe su palabra. Señor, te agradecemos el maravilloso regalo de tu palabra, Señor, toda ella inspirada por ti, toda ella útil. Señor, a través de ella, Señor, tú nos has dado vida. Y no queremos venir a ella sin depender de ti. Queremos pedir, antes de leer nada, Señor, que tu buen espíritu abra nuestros corazones y que tú abras nuestros ojos este día para mostrarnos a Jesús. Padre, necesitamos tanto que tú hagas esta obra en nosotros, Señor. Revélanos a tu amado Hijo. Y permítenos, no solo durante el estudio de hoy, Señor, sino durante el estudio de todo este Evangelio, permítenos descubrir realmente, algunos por primera vez, otros necesitamos redescubrir quién es Jesús. Necesitamos contestar esa pregunta, Señor, y pedimos que hoy tú abras nuestros ojos para ver a Jesús, y pedimos esto en su nombre. Amén. Amén. La semana pasada comenzamos estudiando este Evangelio y es una pregunta que es bueno tener en mente cada vez que venimos a estudiar el Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? De todas las preguntas que has hecho en tu vida, probablemente la pregunta más repetida es ¿por qué? ¿No? Pero de todas las preguntas que has hecho en tu vida, la pregunta más importante es ¿quién es Jesús? La semana pasada Marcos nos habló acerca de su identidad. 3 testigos que hablan acerca de la veracidad del testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador del mundo, de que Jesús es Dios que vino a salvarnos. Y el día de hoy veremos 3 escenas en las que ahora Marcos nos deja ver la autoridad de este hombre llamado Jesús. Veremos a Jesús en la tentación en el desierto, veremos a Jesús predicando su mensaje y veremos a Jesús gobernando sobre el mundo espiritual también. Y Marcos nos enseña cómo Jesús tiene autoridad sobre la tentación, sobre el reino de los hombres y también sobre el reino de las tinieblas. Así que comencemos en el verso 12, dice así: y luego ¿de qué? Luego del bautismo de Jesús, ¿recuerdas? Jesús fue bautizado. Cuando subió del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu que descendía sobre él como paloma. Y Jesús no se quedó en ese momento glorioso y bello, embelesado por el testimonio de la voz del Padre. Él tenía una obra que hacer y de inmediato, verso 12, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado, ¿por quién, perdón? Por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos, ya lo hemos explicado, Marcos siempre hace una narración dinámica, directo al grano, breve, pero con mucho impacto. Y no debemos leer estos 2 versículos de un modo tan simple. Hay algo allí que debe llamarnos muchísimo la atención. En primer lugar, la Biblia nos dice aquí que fue el Espíritu mismo quien impulsó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Ahora, es importante comprender esto. Este término de que el Espíritu le impulsó no significa que el Espíritu obligó a Jesús a ir al desierto. Jesús estaba dispuesto a ir al desierto y representarnos allí. Jesús tenía que enfrentar al tentador de la humanidad. Jesús tenía que enfrentar a aquel que hizo que el hombre, que fue creado para estar en relación con Dios perfectamente y gobernar la tierra, Satanás hizo que el hombre cayera de esa condición perfecta. Y Jesús, si iba a representarnos en la cruz, cargando nuestros pecados, debía demostrar que Él mismo era sin pecado, debía ser tentado.
Pero entonces, ¿a qué se refiere con que el Espíritu le impulsó? Es una manera muy enfática de mostrarnos que Jesús dependía ¿de quién? Del Espíritu Santo. Jesús dependía del Espíritu. Y siguiendo la dirección del Espíritu Santo, Él fue a parar al desierto. Y es bueno entender esto. Hay muchas razones por las que tú y yo podemos terminar en un desierto espiritual, emocional, económico, ¿verdad? Hay muchas razones. Algunas pueden ser el resultado de nuestras propias malas decisiones, el resultado de nuestro propio pecado. Casi podemos recordar al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Dios los saca de Egipto, lo lleva a la tierra prometida, y cuando están a punto de entrar en la tierra prometida, ellos deciden no ir a Jericó y no conquistar la tierra prometida. No, es terrible, ese lugar es terrible, nos van a comer vivos, y se regresan. Y entonces Dios dice, bueno, no quieren entrar a la tierra prometida, van a estar en el desierto. Interesante, mismo escenario, en el desierto por 40 años. Al escuchar esto, la nación de Israel dicen, no, bueno, sí, siempre sí se arma, ¿no? Y Dios dice, no, como consecuencia de su incredulidad, van a terminar vagando en el desierto y van a morir en el desierto, toda esta generación. Y ¿sabes qué? Muchas veces cuando nosotros terminamos en un desierto, seamos honestos, el 95% de las veces terminamos en un desierto como resultado de nuestra incredulidad y desobediencia. Pero hay ocasiones en las que estar en un desierto no es otra cosa sino estar en el centro de la voluntad de Dios. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque Jesús, estando en la voluntad de Dios, se encuentra en un lugar donde Él va a ser tentado. Y esto arroja mucha luz y mucho consuelo, al menos para mí. Porque muchos cristianos piensan que estar siendo tentado es equivalente a estar pecando en contra de Dios. Voy a repetirlo otra vez. Ser tentado no significa estar pecando. Ser tentado no significa que tú y yo estamos mal. A veces estar en la voluntad de Dios nos va a colocar en situaciones en las que vamos a ser probados. Y tenemos que ser probados. Este es el caso de Jesús, que estando en perfecta relación y comunión con Dios, el Espíritu le lleva al desierto con el propósito específico de ser tentado. Ahora meditemos un poco en estas tentaciones de Jesús. Dice aquí en el verso 13 que Jesús estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Hay otras cosas que aprendemos sobre la tentación aquí. Y lo primero es que Jesús es parte de una lista muy pequeña de personas que han sido tentadas directamente por Satanás. Quiero dejar esto muy claro. Satanás no anda tentando a todos los cristianos todo el tiempo, ¿ok? Satanás cuenta con muchísimos entes y seres y espíritus inmundos que les sirven, y ciertamente la tentación tiene un origen diabólico, sin lugar a dudas. Pero tantas veces he escuchado a cristianos, no, es que Satanás me tentó. No, espérate, Satanás estaba ocupado tentando a alguien más. No puedes. La lista de personas en la Biblia que fueron tentadas directamente por Satanás es muy limitada. El primero fue Eva, no fue Adán, ¿verdad? Pero podríamos decir Adán y Eva. El segundo, al menos hasta donde alcanzo a recordar, el segundo fue Judas mismo. El tercero fue Pedro. ¿Recuerdas? Jesús le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo me imagino a Pedro diciéndole, ¿y lo reprendiste, verdad, Señor? No, pero oré por ti para que no te falte la fe, hijo, ¿no? Ay, no más. El otro es un matrimonio interesante, un matrimonio, Ananías y Zafira, ¿recuerdas? Que Satanás les tentó para intentar burlarse de Dios. Y fuera de estos, la Biblia no menciona muchos más. Ahora, Jesús fue tentado directamente por Satanás, pero a diferencia de todos los otros casos mencionados, Satanás fue tentado 40 días por Satanás. A menudo pensamos que Jesús sufrió 3 tentaciones en el desierto. Las tentaciones que registra el Evangelio de Lucas, ¿recuerdas? Cuando Satanás le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Medita eso, por cierto.
¿Qué tiene de pecaminoso que un hombre que ha ayunado por 40 días de pronto pueda comer algo de pan? ¿Te suena a pecado eso? No suena a pecado, pero fue una tentación directamente del diablo. No todas las tentaciones son evidentemente inmorales. ¿Hubiera sido pecado si Jesús hubiera convertido la piedra en pan y comido? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque esa fue una tentación a la que Jesús dijo no. Interesante. 3 tentaciones registra la Biblia, pero Él estuvo 40 días siendo tentado. ¿Te imaginas? 40 días de tentación. Yo no soporto 40 segundos de tentación, bro. Y Jesús estuvo siendo tentado por 40 días. Y lo que está sucediendo durante esos 40 días, chicos, Marcos lo describe en 2 versículos. Pero durante esos 40 días, el destino del universo y de la humanidad estaba pendiendo de un hilo. Si Jesús por solo un momento, en pensamiento o intención, hubiera abrazado el pecado, la humanidad de los hombres se hubiera extinguido en un segundo. Y durante 40, ¿puedes imaginar? Trata de dimensionar la impresionante autoridad que tiene Jesús para vencer la tentación y decirle no al pecado y sí a Dios. Es el hombre más poderoso que ha caminado sobre la faz de la tierra. El único hombre que pudo decir durante 40 días cada vez no al pecado y sí a Dios. Este es el Jesús al que adoramos. Y lo importante de comprender esto es que este Jesús que pudo soportar la tentación, Él en el desierto durante 40 días, es el mismo Jesús que puede ayudarte a ti en tu tentación. Es exactamente el mismo Jesús. De hecho, quiero que me acompañes a considerar esto en 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10, perdóname, ponle un pasador ahí o algo en 1 Corintios 10 y acompáñame a Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Desde el verso 12. Hay pocas cosas que son más hermosas de escuchar que el sonido de las Biblias de una congregación. Eso es maravilloso. Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué interesante. Decirle no al pecado no es una cuestión de fortaleza moral. Decirle no al pecado es una cuestión de amor. Los que le aman son los que dicen no al pecado. Cada vez que yo le digo sí al pecado, estoy diciendo que no amo a Dios lo suficiente. Interesante. Verso 13. Cuando alguno es tentado, vamos a leer esto en voz alta todos, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Me encanta Santiago, porque de entrada ya nos llevó a todos al baile. De entrada está diciendo que algo que tú y yo tenemos en común, algo que todos nosotros tenemos en común, es la tentación. ¿Sí o no? Todos nosotros somos tentados, todos los días probablemente. Hay diversas formas de tentación. Y muchas veces solemos culpar a Dios por esas tentaciones. Y la Biblia dice, no, Dios no es el que te tienta. Dios es el que te ofrece una corona de vida si soportas la tentación. Y Dios es el que te puede socorrer durante la tentación. Entonces me encanta que la Biblia dice, no eres tentado desde un punto externo, sino eres tentado, cada uno, o sea todos, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Ahora acompáñame a 1 Corintios 10. Dice en el verso 13. Los navegantes se saben muy bien este versículo, ¿verdad? 1 Corintios 10, 13. Dice así: ¿no os ha sobrevenido
Ninguna, subraya eso en tu Biblia. Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ese versículo es tan útil. Nos está diciendo y nos está asegurando que tú y yo, por la fidelidad de Dios, nunca experimentaremos una tentación que rebase nuestra capacidad para resistirla. ¿Y cuántas veces hemos dicho, es que las tentaciones que yo estoy viviendo, es que si tú estuvieras en mis zapatos, nadie ha sido tentado como yo. Si tú estuvieras en mis circunstancias. Y la Biblia dice, no, a ninguno de nosotros nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana, que no sea, dice alguna traducción, que no sea común al género humano. En otras palabras, tus tentaciones son del mismo orden, del mismo tipo que las de cualquier otra persona. El único que fue tentado de un modo sobrehumano fue Jesús. Y Él pudo con la tentación. Y Él, este mismo Jesús que soportó la tentación, es fiel para, escucha esto, no dejar, no permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedes soportar. Entonces, ¿cómo estás el día de hoy con respecto a la tentación? ¿Cómo te va enfrentando esas tentaciones? ¿Has usado esta excusa de, es que eso no lo puedo soportar? Y Dios diría, no, y es más, ya pecaste otra vez ahora de mentiroso. Porque yo no voy a permitir. Cuando tú y yo decimos, son tentaciones que no puedo soportar, lo que estamos diciendo es, Dios me falló. Cuando lo que deberíamos decir es, yo fallé, yo pequé, yo escogí el pecado, yo escogí decirle sí al pecado y no a Dios. Y ahí está Jesús. Cuando le dices sí al pecado, Jesús sigue allí, ofreciéndote fuerza y poder para decirle no a la tentación. Para terminar este punto de la tentación, nada más quiero leerte Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versos 15 y 16. Escucha esto. Hebreos 4, versos 15 y 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Jesús. ¿Estás luchando con la tentación? ¿Estás fracasando al enfrentar la tentación? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Escucha, no alejarte de Jesús, sino acercarte al trono de gracia donde hallarás oportuno socorro. Jesús tiene la autoridad para vencer la tentación y Jesús tiene la autoridad para fortalecerte y librarte de la tentación. Regresando a Marcos, hemos visto ya su autoridad. Bueno, termino con una cita, perdóname. Una cita con respecto a la tentación. Algún pastor dijo: cuando la tentación toca a la puerta, yo ya no atiendo más a ese llamado. Le pido a Jesús que atienda por mí. Entonces, la próxima vez que la tentación llegue a tu puerta, en un sentido simbólico o incluso literal, envía a Jesús, pídele a Jesús: Jesús, responde tú por mí a ese llamado. La tentación me está buscando. Diles que no estoy, Señor. Es importante recordar esto. Acércate a Jesús. No te alejes de Él si estás siendo tentado. Al contrario, acércate. Él te va a fortalecer. Marcos capítulo 1, verso 14. Ahora veremos la autoridad de Jesús sobre el reino de los hombres. Yo sé que suena interesante o tal vez raro ese término, pero el texto nos va a dar mucha luz. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Recordemos que Marcos no registra mucho de los discursos de Jesús.
No registra muchas palabras de Jesús, registra sus acciones. Pero cuando Marcos registra sus palabras hay que poner mucha atención, porque siendo tan pocas y tan selectas, deben ser muy importantes. Mira esto: Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es bien extraño a veces el concepto que nosotros tenemos de Jesús. Pensamos que Jesús era principalmente un hacedor de milagros, un hombre con gran poder espiritual, un revolucionario, un gran pensador, incluso un profeta. Y pocas veces pensamos en Jesús como un predicador. Pero es lo que Marcos nos está diciendo aquí. De hecho, la Biblia aquí nos está diciendo que comenzó su ministerio predicando. Jesús era principalmente un predicador. Esta palabra que se usa aquí para predicar es la palabra que se puede traducir como proclamación. Es la misma función que tendría un heraldo o un funcionario de algún gobernante o de algún rey, dando noticias o notificaciones sobre este rey o este reino. Y es bien interesante porque la manera en la que Jesús comenzó a proclamar su mensaje fue diciendo: el tiempo se ha cumplido. Me llama la atención las palabras que Jesús ocupa: el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Eso es algo que debió sonar en los oídos de los fariseos, en los oídos de los judíos. Debió sonar como: sí, el reino de Dios viene y va a acabar con nuestros más grandes problemas. Si tú le preguntabas a un judío de la época cuál era su mayor problema, te diría: Roma. Eso te diría un judío. Nuestro más grande problema es Roma. Estaríamos mejor con el reino de Dios. El reino de Dios va a traer el verdadero cambio, nos va a hacer libres de la opresión del imperio romano. Y de hecho era algo común que cuando un imperio había crecido demasiado, de hecho la Pax Romana, lo que conocemos como la Pax Romana del imperio romano, se dio justo después de años de campañas y campañas, hasta que llegó un punto en que Roma era tan poderoso que lo que hacía Roma era enviar un heraldo. Roma llegaba a alguna ciudad que aún no se había conquistado y el heraldo decía: Evangelión, Evangelión, buenas noticias. Roma les ofrece paz. No tienen que entrar en batalla con nosotros, solo deben rendirse y gozar de los beneficios de ser parte de nuestro reino, de nuestro imperio. Y si el pueblo en cuestión se rehusaba a aceptar las condiciones de paz, entonces Roma venía y arrasaba con todo. Ya no le interesaba ni siquiera guardar cosas valiosas. No, te ofrecemos paz. Ríndete y tendrás paz. Y lo que Jesús está diciendo aquí, volvamos a leerlo por favor, cómo sonaba en la mente de aquellos en ese tiempo. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. Lo primero que escuchan es: el reino de Dios se ha acercado. Vamos a destruir Roma. Y es como si Jesús dijera: el problema no es el imperio romano. El problema es el imperio de tu propio corazón. Tú tienes que arrepentirte. Tú estás en problemas. Tú eres el primer estorbo ante el reino de Dios. Y Jesús se presenta aquí con esta autoridad sobre el reino de los hombres, diciendo: arrepiéntanse. ¿De qué? De vivir bajo su propio imperio. Piensa esto conmigo, por favor, otra vez. Muchas veces pensamos: mi problema es económico, mi problema es mis amigos, mi problema es la escuela, mi problema es mi trabajo, y Jesús te dice: no, el gran problema de tu vida es que has vivido construyendo tu propio imperio. Y creer en Jesús significa creer que Él es el Rey y por tanto yo no. Creer que Jesús es realmente quien dice ser es concederle a Él la autoridad total sobre mi vida. Y yo no puedo poner mi confianza en Él como Rey
si yo sigo luchando por establecer mi propio reino? Así que un cristiano que habla de luchar por sus sueños, que ve las cosas como sus cosas, como mi trabajo, mis sueños, mi carrera, mis metas, mi comodidad, mi familia, mi matrimonio, mi carro, mi ministerio, mi. Es un cristiano que no ha tenido realmente esta idea clara de quién es Jesús. Repite esto conmigo: si Jesús es rey, yo no. Muy sencillo, es lo que Jesús está diciendo. El reino de Dios se ha acercado, pero tienes que arrepentirte de vivir edificando tu propio reino, para que entonces puedas confiar en mí y creer que yo soy el rey. Ahora veamos un ejemplo de cómo se ve esto. Jesús estuvo predicando este mensaje en Galilea. Es esta región al norte de Israel, una región con muchísima población. De hecho, había una gran medida de población gentil, o sea, personas no judías. Y Jesús está predicando esto por un tiempo. Se estima que alrededor de 6 meses Él estuvo en Galilea predicando este mensaje. Y después de 6 meses, Jesús comienza a identificar algunas personas que han creído su mensaje. Y mira esto, verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, leamos esto en voz alta, otra vez, pocas palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos. Cuando aparecen, prestémosles mucha atención. Les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. No significa que echaron su celular al mar. Ahí va Twitter y ahí va Facebook, ¿no? Significa que dejaron las redes con las que estaban. ¿Qué audiencia tan difícil el día de hoy? Es que soy yo, ¿verdad? No parece que estoy bromeando, ¿verdad? Es decir, hay que dejar mi celular, todo mal. Entonces les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y mira el verso 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó. Recuerda que luego significa al instante los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué es esto? La brevedad con la que Marcos nos habla acerca de este llamado que Jesús hace nos debe dejar con muchas preguntas. O sea, ¿cómo en un día normal de trabajo llega este predicador al que han escuchado por 6 meses? Y por favor, imagina la escena. Están en su trabajo, ¿no? Están preparándose para dejar todo listo para el día siguiente. Están muy involucrados en eso. Y de pronto Jesús pasa por ahí. Marcos nos dice que Jesús Y me imagino a Jesús solo pasando por ahí. Mira, ahí están Simón y Andrés acercándose y viendo a estos hombres en su trabajo. Jesús los ha visto entre la multitud mientras Él ha predicado. Jesús los ha visto tomar notas. Jesús los ha visto asentir a todo, ¿no? Sí. Jesús los ha visto reaccionar. Jesús los ha visto y sabe que han estado escuchando, pero además creyendo lo que Él está predicando. Y ahora Jesús, ¿no te encanta esto de Jesús? Desde el principio de la semana pasada veíamos esto. Tenemos un Dios que insiste en entrar en nuestra historia. Y es un Dios que no solo se presenta ante nosotros los domingos cuando el barbón está predicando. Es un Dios que te busca en tu trabajo también. ¿Sabías que Jesús te observa en tu trabajo? Y te está viendo y solo está allí, ¿no? Viéndote. Mira, tiene hombros anchos. Este cuate serviría para el ministerio. Porque al final de su vida este hombre, Pedro, va a tener que cargar una cruz. Sí se arma. Pedro, sígueme. Imagina la escena. Este hombre ocupado. O sea, la Biblia no dice que, claro, Señor, salgo a las 5 de la tarde y con mucho gusto.
A partir de las 5 soy todo tuyo. No. Como Marcos presenta esta narración, debe llevarnos a preguntarnos realmente ¿quién es Jesús? Porque aquellos que lo conocieron y lo escucharon, al recibir esta invitación, oye, sígueme, de inmediato. Me sorprende esto. Son hombres de familia. ¿Están dejando qué cosa? Su trabajo. Olvídate de las cosas que están dejando pendientes. ¿Te imaginas a Pedro llegando esa noche a su casa? Ya llegué, vieja. Oye, ¿qué crees? Dejé el trabajo porque ahora voy a seguir a Jesús. Ahí te encargo la bronca con la doña, ¿no? Ahí te encargo. ¿Quién es Jesús? Yo creo que, o sea, si hay algo que a un hombre le cuesta trabajo dejar, ¿me permites el atrevimiento y la osadía y la valentía para decir esto? Especialmente los regios. Si hay algo que les costaría trabajo dejar, sería su trabajo. Yo creo que andan dejando la chela. Yo creo que andan dejando hasta la carne asada, incluso el fútbol. Pero no me toques mi trabajo, Jesús. Y ahí está Jesús, observándote y llamándote a que antes de que tú te veas como es que yo soy el licenciado, es que yo soy el dueño de mi propia empresa y el CEO de Tortas La Purísima, ¿no? ¿Cómo te ves a ti mismo ante el mensaje de Jesús? Porque si Jesús es rey, tú no. Y si Jesús es tu rey, tu trabajo no, tu jefe no, tu empresa no. Y si Jesús hoy te dijera, quiero que dejes todo eso por seguirme. Si tenemos claro quién es Jesús, tú y yo, así tan mística y extraña y milagrosamente como esos hombres, sígueme. Sí, Señor. ¿Estamos en ese punto en el que estaríamos dispuestos a seguirle al fin del mundo si Él nos llamara? Estos hombres lo hicieron. Jesús demuestra su autoridad sobre el reino de los hombres, conquistando el corazón de estos pescadores, que al instante al escuchar su llamado dijeron, sí, dejaron todo y le siguieron. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar para seguirle? Ampliando la aplicación de este principio. Ahora, mucho ojo, quiero aclarar, no quiero que al rato venga una lista interminable de esposas aquí pidiendo una consejería. A ver, ¿cómo que usted le dijo a mi esposo que dejara su trabajo? No estoy diciendo esto. Solo estoy diciendo, ¿quién es tu Señor? Si crees que Jesús es rey, todo está en un segundo término, en un último término, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que dejar para seguirle? Y por favor, quiero dejarte esto muy claro, sin importar qué es aquello que tú sabes que tienes que dejar para poder seguirlo, es un buen negocio. No pienses que Jesús te va a defraudar. Es una relación que tú sabes que es ilícita, la que tienes que dejar para seguirle. Créeme, sus brazos son mejores que los de cualquier otra persona. Su amor es limpio y puro. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Estos hombres están dejando, no sé, se me vino a la mente, los hijos de Zebedeo. Dice aquí Marcos que ellos no solo dejaron las redes, dejaron a su padre en la barca. No quiero insinuar ni por un instante que fueron groseros y nomás, ahí te ves, jefe, ya me tienes. No. Pero para un judío dejar a su padre es como probablemente para muchos de nosotros mexicanos dejar la herencia y la identidad religiosa que nuestra patriarca tatarabuela nos ha dejado. Sí, pero ¿quién es el rey? ¿Tu tatarabuela? ¿O Jesús? ¿Quién es el rey? ¿Quién te puede realmente salvar? ¿La tradición que te han heredado generación tras generación? ¿O el hombre que vino a ocupar tu lugar frente a la tentación? Importante.
No puedo llamar a Jesús Salvador si no me rindo a Él como Señor, si no le sigo. No puedo decir que Él me ha salvado si no he dejado mis redes para seguirle a Él y para darle el primer lugar en mi vida. Jesús no está principalmente comprometido con mi concepto equivocado de felicidad o de éxito. Jesús está comprometido con establecer su reino de paz y justicia en este mundo. Y nos llama y nos dice: sígueme y yo te haré, ¿qué cosa? Pescador de hombres. El llamado no es a ser pescadores de hombres. El llamado es a seguirle. Si tú y yo le seguimos, como una consecuencia, hombres están siendo atraídos a Jesús, porque ellos pueden ver que nosotros realmente creemos que Él es Rey y nosotros no. La autoridad de Jesús sobre la tentación, la autoridad de Jesús sobre el reino de los hombres. Nuestro reino debe de caer si creemos que Él es el Rey y si queremos que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas. Nota que Jesús no dice el reino de Dios ha venido, sino solo dice se ha acercado. Jesús está estableciendo su reino de paz y justicia en nosotros, en nuestro estilo de vida. Pero sí va a haber un día en el que el reino de Dios va a venir, hijo. Y va a ser magnífico. Y no voy a entrar en ese tema porque es otro estudio. Pero ahora veamos la autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Verso 21. Solo voy a leer toda esta sección, versos 21 al 28. No quiero que a nadie le dé un infarto o algo así. Soy bastante histriónico cuando leo. Me gusta leer la Biblia como si hubiera pasado. Porque, ¿qué crees? Sí pasó. Nada más por eso. Entonces, no se me vayan a espantar cuando haga los efectos especiales del endemoniado, por favor. Y no quiero un mar de gente aquí reprendiendo, no, tranquilo. Estoy leyendo, estoy dramatizando, estoy bien. Verso 21. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, los Shabbats, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. La sinagoga era como el equivalente de la iglesia. De hecho, sinagoga significa literalmente congregación. Y iglesia, que viene del griego eclesía, significa congregación también. Los judíos tenían el templo para ofrecer sacrificios, pero después de que ellos fueron deportados a Babilonia, ¿recuerdas? Babilonia llevó cautiva a toda la nación. Durante todo ese tiempo allá los judíos entendieron, ¿sabes qué? Venimos a parar aquí a Babilonia porque somos idólatras. Terminamos adorando ídolos fabricados con nuestras propias manos. No debe de volvernos a pasar esto. ¿Por qué caímos en la idolatría? Porque cerramos la palabra de Dios. Entonces, más allá de tener el templo, necesitamos un lugar de instrucción de la Biblia. Y como un resultado de esto, nació la sinagoga. Y entonces la sinagoga era el lugar donde el judío aprendía las escrituras. Y es muy bello que todas las sinagogas tenían el mismo programa de lectura. Entonces, como nación, todos estaban en el mismo track. ¡Qué impresionante! Otra vez, tus hijos están estudiando lo mismo que tú. Ten conversaciones con ellos entre semana. Engánchate con lo que estamos viendo cada domingo. ¿Okay? Entonces Jesús va a la sinagoga en Capernaum. Hay una sinagoga aún allá en Capernaum. Puedes, si tienes suficiente varo, puedes invitarme para que yo también cerciorarme y te explico algunas cosas estando ahí. Dice el verso 22. Y se admiraban, subraya esta palabra, se admiraban. Dicho en español sencillo, les volaba las tapas de los sesos. O sea, no manches, Jesús predica impresionante, bro. Es así, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban siempre citando a otros escribas. Entonces, el escriba que predicaba más chido era el escriba que tenía los libros y los comentarios sobre la Biblia más chidos, ¿no? Casi siempre era como, leían una porción y decían, el rabí fulanito de tal dice en su libro tal, en página tal, lo siguiente. Y todos, oh, ¿no? Y así, era una competencia de nada más de ver quién tenía los mejores libros. Pero cuando Jesús enseñaba las Escrituras, ustedes recuerdan el Sermón del Monte, ¿verdad? Jesús citaba la Biblia y decía,
oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo les digo esto. Y entonces traía una interpretación con toda autoridad. No lo leí en un comentario, no supongo, no pienso, no propongo. Es así. Entonces imagínate escuchar a alguien de esta manera. Ahora, la autoridad de Jesús para enseñar no solo se debía a que Él enseñaba con esta manera tan autoritativa. La autoridad de Jesús venía también del hecho de que Él vivía lo que predicaba. No puedes enseñar la palabra de Dios con autoridad en la sinagoga, en público, si no has vencido la tentación en el desierto. Y Jesús tiene toda la autoridad para decir, es así y punto. ¿Te imaginas? Qué maravilloso debió ser escuchar al Dios hecho carne enseñar su propia palabra. Impresionante. Les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero aquí es donde se pone así de Halloween, se pone chido. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Por favor, imagínate. ¿Estás así de serio porque te saqué de onda o te dio miedo? Sí, pastor, no le conocía esa voz. Todo. Insisto, yo debería grabar una Biblia dramatizada, ¿verdad? O algo así. Hay que financiarla, ahí nomás les digo. Todo mal. Pues imagina, o sea, ahora sí que pues estamos aquí leyendo tranquilos, bro. ¿Qué te pasa? ¿Te imaginas, no? Jesús enseñando y de pronto este cuate, ¡ah! No sé si se transformó físicamente, su cara se desencajó, pero es una terrible interrupción a un momento maravilloso donde Dios nos está hablando. Vamos a explicar un poco más acerca de qué onda con esto. ¿Pasa esto en el presente? ¿Sí o no? Pues ¿con quiénes se juntan, oigan? Pues aquí en Semilla nunca ha pasado. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué creo que nunca ha pasado. Este acto específico es un acto de distracción porque Jesús está físicamente presente allí. Sí creo que hay personas poseídas por espíritus inmundos el día de hoy. Por cierto, los teólogos se pelean sobre, es que es diferente ángel caído, demonio y espíritu inmundo. Es como, a mí no me importa la diferencia, no quiero ser poseído por ninguno de ellos, ¿no? Pero el punto aquí es que Satanás lo que quiere es distraer a la gente de lo importante que es la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina. Y tan es así que Jesús dice en el verso 25, pero Jesús le reprendió. Ahora, ojo, porque esta palabra reprender en algunas partes de la Biblia puede usarse para referirse a un cristiano exhortando, reprendiendo a otro y esperando que con esa reprensión haya un cambio de actitud, un cambio en su manera de ser. Es como un llamado al arrepentimiento. Pero esta palabra que se ocupa aquí en particular no es esa palabra en la que se espera algo a cambio. Es simplemente una reprensión y punto. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. No se puso a conversar con él. ¿Cómo entraste? ¿Cuál es tu nombre? ¿Jugabas Ouija? No se puso a entrevistar a este espíritu inmundo. Todo lo que Jesús hizo fue decirle, ¡shh! ¡Cállate! ¿Te imaginas la voz de Jesús? Así, la Biblia dice, ¡cállate! Y sal de él. Te aseguro que en ese momento la gente que estaba ahí tuvo más miedo de Jesús que del espíritu inmundo. Dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, ahí les va la dramatización, no es cierto, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¡ah!, salió de él.
Y todos se asombraron de tal manera. O sea, si yo lo estoy dramatizando y te quedas así, imagínate lo que habrá sido en ese día. Se asombraron de tal manera. Segunda vez que Marcos registra la reacción de esta multitud. Primero, se asombran de su doctrina. Segundo, se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué onda? ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Qué nueva doctrina es esta que aún con autoridad, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Subraya esto en tu Biblia porque es muy extraño. ¿Y los espíritus inmundos qué hacen? Le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Nos deja más preguntas que respuestas esta porción, ¿verdad? Primera pregunta, así obligatorio, pregunta número 1. ¿Cuál sería? ¿Qué hace un hombre con espíritu inmundo en un estudio bíblico? ¿No? ¿Qué hace un hombre con espíritu inmundo en la sinagoga? Observa esto, la manera en la que ese espíritu inmundo habla. Ya dijimos que lo que él intentaba era distraer a la gente de la palabra de Dios. Nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios es suficiente para liberar a las personas. ¿Okay? No necesitas, si tú crees que estás enchamucado por alguna razón, no necesitas venir a que te exorcicemos o expulsemos demonios, o que hay como este concepto de que necesito que me hagan una liberación. ¿Sabes qué es lo que la Biblia dice al respecto? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No necesitas que yo te libere de nada. Yo no puedo liberarme a mí mismo, hijo. Jesús puede liberarte. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad, y mi palabra es verdad, dice Jesús. Entonces creemos que la enseñanza de la palabra de Dios, el contacto con la palabra de Dios, es suficiente para hacerte libre, para hacer libre a cualquier persona. El evangelio, el mensaje del evangelio, cuando es predicado, si el mensaje es creído, la persona puede ser libre, sin dramas, sin espectáculo, sin distracción. Es así de sencillo. Observa cómo se expresa este espíritu inmundo. Verso 24. ¿Qué tienes con quién? Nosotros. ¿Te das cuenta que es plural? ¿Qué tienes con nosotros? Observa esto. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Otra vez es plural, pero luego dice sé, singular. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué se habla en plural? Porque este espíritu inmundo había influenciado tanto a esta persona que los pensamientos de este espíritu inmundo, las ideas de este espíritu inmundo, las convicciones de este espíritu inmundo eran las convicciones de esta persona. Y esta persona lo que piensa que Jesús vino a hacer es a destruirlos. ¿No te llama la atención esto? Una de las principales razones por la que las personas le dicen no a Jesús. Piensa esto. Le hablas a una persona acerca de Jesús y le dices: Jesús te quiere ofrecer perdón de pecados, vida eterna. El hombre está camino a una muerte eterna si no se reconcilia con Dios, y solo Cristo te puede salvar. ¿Quieres entregarle tu vida a este Salvador? Una de las razones por la que la gente dice no, es porque piensan: si le entrego mi vida a Jesús, va a arruinar mi vida. Jesús ha venido para destruirme. ¿De dónde viene ese pensamiento? Espíritus inmundos. No tienes que estar caminando por la pared y tu cabeza estar dándote vueltas. Piensa esto. Este hombre entregó su vida en la cruz para darte salvación. ¿Por qué no querrías recibir salvación? ¿Por qué no querrías recibir salvación? Entonces, si tú piensas: no, problemas, el hijo de la vecina, ese niño está endemoniado. No, espérate.
Si tú piensas así de Jesús, que lo que Él hizo es venir a destruirte, tú estás bajo la influencia de ideas y convicciones y doctrinas de demonios. Ahora, me llama mucho la atención esto y casi no me dejó dormir esta idea. Los espíritus, ¿quién es? Observa esto, el verso 27. No dicen quién es este, preguntándose de Jesús, sino dicen qué es esto. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y yo tengo signos de interrogación ahí. ¿Le obedecen? La respuesta sería, pues sí, sí le obedecen. Y luego empecé a considerar las características de este espíritu inmundo y de este hombre allí en la sinagoga, y un frío me recorrió la espalda, porque a menudo pensamos de la obediencia en términos en los que la Biblia no la presenta. A veces le damos mucha importancia a la obediencia a la palabra de Dios, y ciertamente la obediencia es importante, pero la obediencia no lo dice todo. Y escucha esto con mucha atención, por favor. A veces le damos mucha importancia a la obediencia, pero debemos entender que la obediencia no lo dice todo acerca de nuestra salud espiritual. ¿Estás conmigo? La obediencia no lo dice todo, porque la obediencia no salva. La obediencia no salva. Hay muchas maneras y razones y motivos por los cuales tú y yo podemos obedecer a alguien. Podemos obedecer como este espíritu inmundo porque no le queda de otra. Es la obediencia del temor, la obediencia del haber sido sometidos por una fuerza mayor. Pero la obediencia que sí nos hablaría de un corazón salvado por la gracia es la obediencia que brota del amor. Amo a Jesús y le obedezco no porque Él me obliga, le obedezco porque le amo, y le amo porque Él me amó primero. Entonces mi obediencia no logra comprar su favor y su misericordia. Mi obediencia es, vivo para eso. Escucha esto: estar en la congregación fielmente cada domingo nos salva. Saber quién es Jesús. ¿Viste lo que ese espíritu dice? Sé quién eres. ¿Sabían esos espíritus quién era Jesús? Yo creo que mejor que tú y que yo. Es más, ese espíritu sabía quién era Jesús cuando Pedro todavía no tenía idea de quién era Jesús. Pedro está a años luz de decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y este espíritu sabe quién es Jesús. Estar en la sinagoga nos salva. Estar en la iglesia nos salva. Estar en el coro de la iglesia nos salva. Discipularse nos salva. Memorizar versos de la Biblia en las tentaciones del desierto. ¿Sabías que Satanás les citó la Biblia a Jesús? Memorizarse la Biblia no salva. Decir que Él es el santo de Dios. Bro, o sea, tienes a este hombre diciendo: sé quién eres. Eres el santo de Dios. Yo creo que habemos cristianos que por semanas o meses jamás le hemos dicho esos títulos a Jesús. Es más, evangelizar nos salva. ¿No podrías decir tú que en un cierto sentido, este espíritu inmundo está evangelizando esta sinagoga? O sea, ellos van a escuchar a este a este carpintero. Predica increíble. Yo sé quién es. Él es el santo de Dios. Wow, Jesús. ¿No? Evangelizar nos salva. Conocer la Escritura nos salva. Confiar en Jesús es lo que salva. Solamente poner mi confianza en Él, reconociendo su identidad y reconociendo su autoridad, es lo que salva. ¿Estás respondiendo a la identidad y a la autoridad de Jesús correctamente? ¿O estamos simplemente asombrándonos de Él, como esta gente en la sinagoga, admirándonos de su enseñanza? No sé, hace años era tan común esta expresión entre cristianos: no, el estudio de esta mañana, hermano, estuvo tremendo. Padrísimo. ¿Y eso qué significa?
¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está? No, es que estuvo buenísimo. Sí, pero ¿vas a responder a la autoridad de Jesús? Jesús no te atrae a Él para que te asombres de Él, para que le admires. Es más, Jesús no te atrae a Él para que le obedezcas. Jesús te trae a Él para que te arrepientas de vivir construyendo tu propio imperio y creas en Él. Que le des en tu vida el lugar que a Él le corresponde. Él no quiere entretenerte, no quiere asombrarte, no quiere adoctrinarte. Y vale la pena repetirlo, no quiere destruirte, quiere salvarte. ¿Responderás a la autoridad de Jesús esta mañana? Yo quisiera dar una oportunidad para que las personas que nunca le han rendido su vida a Cristo, esta mañana lo hagan. Todo lo que hemos estudiado creo que es suficiente para entender quién es Jesús. Y me encanta que Jesús, probablemente por un espacio de 6 meses, estuvo predicando en Galilea. Identificó a Pedro y a su hermano, a Juan y a su hermano. Pero después de 6 meses, Jesús se presenta en su trabajo y les dice: ¿qué onda? ¿Les han gustado las prédicas? Pues sí, han estado chidísimas. ¿Están listos para seguirme? Y yo creo que el día de hoy, si tú estás aquí por primera vez, o a lo mejor no por primera vez, pero nunca le has entregado tu vida a Cristo, estoy convencido de que sabes ya lo suficiente acerca de Él para tomar una decisión. Y no quisiera terminar esta reunión sin darte una oportunidad para dar este paso, para arrepentirte de vivir construyendo tu propio imperio, de vivir con la teología de, ¿cómo se llamaba este cantante? Pero sigo siendo el rey. No. A ver, ¿cómo te ha ido siendo el rey de tu propia vida, bro? La neta. ¿Ya estás listo para derrocar tu imperio y permitir que el reino de Dios se acerque a ti a través de Jesús? Si ese es tu caso, si estás arrepentido de tus pecados y necesitas una esperanza y reconoces que esa esperanza es Jesús y nadie más, levanta tu mano, por favor. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús y recibir vida eterna y perdón de pecados, levanta tu mano. Veo su mano ahí atrás. Veo tu mano. Es algo completamente personal. No pienses que me voy a sentir mal si nadie levanta la mano, ¿no? Voy a levantar la mano para que él no se sienta mal. No, bro, yo ya soy salvo, ya tengo vida eterna por su gracia. Es una oportunidad para que tú, de un modo muy honesto, muy personal, respondas a esta invitación personal que Cristo te está haciendo a través de tu humilde servidor para recibir vida eterna. Hay alguien más que el día de hoy quiere entregarle su vida a Jesús. Recuerda que Él con su autoridad no viene a destruirte, viene a librarte de la tentación, librarte de tu propio reino, ¿verdad? Y librarte también del reino de las tinieblas. Alguien más. Vi 2 manos por ahí atrás. Alguien más. Muy bien. Quienes levantaron su mano pueden inclinar su rostro. Todos inclinamos nuestro rostro. Quienes levantaron su mano pueden repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, en voz alta, Señor Jesús, hoy reconozco que he vivido ignorando que tú eres el Rey. He vivido haciendo mi propia voluntad. He vivido para mi propio reino. Hoy he escuchado que tú eres el Rey y que me ofreces condiciones de paz, que me ofreces perdón de todos mis pecados, que me ofreces salvación, la entrada a tu presencia, la entrada al reino de los cielos. Pero además me ofreces ser este sustituto, quien pelee mis batallas, quien venza la tentación por mí. Y hoy pongo mi confianza en quién eres tú, y creo que tú moriste en esa cruz para pagar todos mis pecados,
y que también resucitaste de entre los muertos al tercer día para darme la seguridad de una vida eterna. Señor Jesús, te recibo como mi Rey y como mi Salvador. Amén.